Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Garrido. Yo soy enfermero intensivista y el día de hoy estaré contigo revisando el algoritmo de bradicardia. Este algoritmo es muy importante ya que el ritmo cardíaco lento de un paciente pues, puede generar algunas condiciones hemodinámicas que pueden comprometer la vida del paciente. Y pues bien, podemos definir a la bradicardia como todo aquel trastorno del ritmo cardíaco menor a 60 latidos por minuto. Y para su diagnóstico y tratamiento podemos clasificarla de dos maneras. Una bradicardia, que es la bradicardia asintomática, la cual es un ritmo cardíaco menor a 60 latidos por minuto, pero que no va a generar ningún problema médico en el paciente, dado que el estado de salud del paciente, su condición atlética, bueno, pues va a generar que su ritmo cardíaco esté latiendo de manera lenta, pero que no tenga problemas cardiovasculares. A eso le llamamos bradicardia asintomática, o sea, no tiene ningún síntoma. Pero entonces, ¿cuál es la que le vamos a poner mayor atención? Pues aquellas frecuencias cardíacas menores a 50 que se les llama sintomáticas. Entonces, aquella bradicardia menor a 50 sintomática que esté generando datos, por ejemplo, de alteración del estado mental, insuficiencia cardíaca congestiva, dolor torácico, estado de choque, pues van a generar precisamente una inestabilidad hemodinámica en el paciente y que si no se tratan a tiempo, pues van a generar un desenlace fatal en el paciente. Entonces, en esas bradicardias son las que vamos a poner atención para su diagnóstico y tratamiento. Frecuencias cardíacas menores de 50 que tienen una alteración hemodinámica en el paciente. En general, algunas situaciones que pueden llevar a que la frecuencia de un paciente sea lenta, pues podrían ser una alteración al sistema de conducción eléctrica del corazón, enfermedades cardíacas, ciertos medicamentos y sustancias, y bueno, pues esta frecuencia cardíaca conlleva a una inestabilidad hemodinámica que la podemos traducir como bajo gasto cardíaco, que es una disminución en la circulación del paciente que conlleva una hipoperfusión tisular. Los tejidos no van a recibir sangre oxigenada y nutrientes y con ello pues van a generar un deterioro clínico en el paciente. Ahora bien, vamos a centrar eh, esta presentación en el algoritmo de bradicardia de la AJA 2020, en donde nosotros vamos a ver la evaluación en el cuadro inicial de color naranja, las intervenciones hacia el paciente en los recuadros de color verde y los puntos críticos o los puntos de decisión en el recuadro de color rojo. Pues debemos de saber que al evaluar el estado clínico del paciente, pues lo primero que tenemos que hacer es determinar si el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto. Una vez que establezcamos esta frecuencia menor, pues identificar y tratar la causa subyacente. Cuando nosotros hacemos el abordaje del paciente como un equipo de respuesta rápida o un equipo de respuesta a emergencias, bueno, pues vamos a trabajar de manera coordinada y dinámica en equipo para mantener una vía permeable y asistirla en caso de que sea necesario, eh, darle oxigenación al paciente, checar oximetría, así como la monitorización cardíaca para identificar el ritmo como un punto de partida o un punto de tratamiento muy importante, monitorizar los signos vitales del paciente, tener un acceso venoso y tener de manera pronta un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, esta dinámica de equipo permite precisamente que todos estemos trabajando de manera coordinada para recabar la información del paciente necesaria para su pronto diagnóstico. Ahora bien, tras de la identificación y tratar las causas iniciales, si aún así no aumenta la frecuencia cardíaca, pues bueno, trataremos de determinar cuál es la causa. Puede ser hipotensión, alteración del estado mental, signos de estado de choque, molestias torácicas isquémicas o insuficiencia cardíaca aguda. Estos criterios
Con que se cumpla uno de estos criterios, de estos 5 criterios, pues bueno, tendremos que darle un tratamiento al paciente. Si no hay alguno de estos criterios, bueno, pues hay que monitorizar, observar y la consulta con el experto para poder buscar otra causa del paciente. Pero dentro de los tratamientos del paciente, pues inicialmente nos marca el algoritmo que vamos a hacer un abordaje farmacológico en primer lugar y como abordaje también complementario, pues tenemos la colocación de un marcapasos y bueno, los medicamentos que vamos a ver en este algoritmo es la atropina como una intervención inicial en el paciente. Podemos utilizar también el uso de una electroestimulación cardíaca con el marcapasos de nuestros equipos, de nuestros monitores, y como tratamiento complementario, pues la infusión de algún medicamento, que es la administración continua del medicamento en cierta unidad de tiempo. Como primer lugar, tenemos que hacer un abordaje del paciente y este abordaje del paciente va de la mano con lo que es el enfoque sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros vamos a evaluar al paciente mediante la evaluación primaria y el sample. Entonces, estas dos herramientas nos permiten obtener información sobre el estado de salud del paciente y determinar la frecuencia cardíaca menor de 50. También es importante mencionar que la atención del paciente se lleva a cabo por medio de un equipo de respuesta rápida o un equipo de respuesta a emergencias, que no es más que la integración de este equipo, de esta serie de personas, de personal de salud, que tiene roles y que tiene funciones específicas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un líder, pues el líder va a recabar esta información por medio de un interrogatorio, por medio de la observación, de la exploración física del paciente y a quien designe, por ejemplo, la vía aérea, pues determinar, ¿no? La persona que está en vía aérea, determinar si esta vía aérea es permeable, quien esté también en la vía aérea, pues determinar si está ventilando de manera correcta o no y la administración de oxígeno si es necesaria en el paciente. Quien esté en el monitor, pues bueno, tendrá la gran responsabilidad de realizar una monitorización del paciente, ya sea por una monitorización continua, por medio de electrodos, por medio de un paleto dinámico, a lo mejor la colocación de un parche de monitorización y bueno, también ser encargado de la toma de signos vitales, la presión arterial, la oximetría, auscultación cardíaca puede ser también. Y quien esté, por ejemplo, en medicamentos, pues realizará un acceso intravenoso. Y algo muy importante, como nosotros nos centramos en el algoritmo de bradicardias, pues entender cuáles son los medicamentos que se utilizan en este algoritmo. También es importante saber que debemos de tomar un electro de 12 derivaciones, si está disponible, de manera inmediata y considerar algunas posibles causas, ¿no? De esta frecuencia cardíaca lenta en el paciente. Lo que vemos en esta diapositiva pues nos presenta eh, este recuadro de diagnóstico después de la atención inicial y de este abordaje del paciente. Bueno, pues vamos a ver los criterios de diagnóstico para determinar si la bradicardia está generando esta inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Pues serían como causas la hipotensión, la alteración del estado mental, los signos de choque, molestias torácicas isquémicas o insuficiencia cardíaca congestiva. Hay dos recuadros de un simulador y el de la derecha, por ejemplo, el de la derecha nos habla de que es un paciente con una bradicardia, tiene una frecuencia cardíaca. Vamos a señalizarlo con este puntero, entonces nos habla de que tiene una frecuencia cardíaca de 38. El paciente de la izquierda también tiene una frecuencia cardíaca de 38, son los dos pacientes de bradicardia, pero bueno, vamos a buscar en ellos datos de inestabilidad hemodinámica. Entonces, entendemos que el paciente de la izquierda pues tiene una presión arterial de 100/70, el paciente de la derecha tiene una presión arterial de
70/50. Entonces aquí ya tenemos un criterio como la hipotensión que nos habla de un dato de inestabilidad. Entendemos también que el paciente de la izquierda pues tiene una saturación de 93 y el paciente de la derecha tiene una saturación de 91. Entonces nos damos cuenta aquí que es el paciente de la derecha tiene un criterio de inestabilidad, entonces estaríamos hablando de una bradicardia sintomática. Y el paciente de la izquierda, pues un paciente de una bradicardia asintomática. Una de las causas más habituales de una frecuencia cardíaca lenta, de una bradicardia, pues son los bloqueos cardíacos. Es de ahí la importancia de que nosotros monitoricemos al paciente y pues tengamos el ritmo cardíaco, ¿verdad? La electrocardiografía de nuestro paciente, el ritmo electrocardiográfico. Entonces, debemos de entender que hay tres tipos de bloqueos que van a generar bradicardia. Son los bloqueos de primer grado, bloqueos de segundo grado y bloqueos de tercer grado. Los bloqueos de primer grado y los bloqueos de tercer grado, pues son bloqueos regulares, bloqueos que siempre mantienen la misma forma, son monomórficos. Y los bloqueos de segundo grado, llamados también MOVITS 1 y MOVITS 2, pues son los que tienen alguna variante que va a romper precisamente con la morfología del trazo electrocardiográfico. Pues debemos de definir también y de entender que la electrocardiografía pues es la representación eléctrica del corazón, en donde nosotros podemos ver, por ejemplo, en el bloqueo de primer grado, en este trazo electrocardiográfico, pues las ondas PES. Las ondas PES nos hablan del funcionamiento auricular, de la contracción auricular. El QRS pues nos habla de la contracción ventricular. Entonces, tras esta onda y este complejo, pues hablamos del funcionamiento auricular y del funcionamiento ventricular. En el caso de los bloqueos de primer grado, tenemos un funcionamiento auricular y hay un retraso en la conducción, hay un retraso en el impulso eléctrico del nodo sinusal al nodo AB. Este retraso se le llama bloqueo. El segmento de este bloqueo se le llama PR. El segmento PR es este segmento que une a la contracción auricular y a la contracción ventricular. Entonces, en los pacientes que tienen un bloqueo de primer grado, pues este PR, digámoslo así, este segmento PR, el segmento PR, pues tiene un retraso en la conducción. Y este retraso en la conducción va a ser mayor a 0.20 milisegundos. Entonces, ¿qué sería lo normal? Menos de 0.20 sería una conducción normal y mayor a 0.20 pues sería un retraso en la conducción, retraso en el impulso eléctrico. Y en este caso del bloqueo de primer grado, este retraso en la conducción del PR pues siempre es constante, siempre es constante. En el primer complejo, trazo completo, tenemos un retraso mayor a 0.20. En el segundo tenemos este alargamiento igual y en el tercero también tenemos este alargamiento. Si nosotros lo contamos, aproximadamente tenemos 5, 6, 7 cuadritos más o menos. 7 cuadritos, recordemos que en la representación electrocardiográfica cada cuadrito pequeño representa 0.04 milisegundos. Entonces esto 0.04 lo multiplicamos por el número de cuadritos, en este caso sería aproximadamente 7 y nos estaría dando 0.28 milisegundos. Entonces, en este trazo, 0.28 milisegundos sería el retraso que hay en la conducción de este impulso y esto nos hablaría de un bloqueo cardíaco de primer grado. Para los bloqueos de segundo grado tenemos los MOVITS 1. ¿Cuál sería la dinámica de los bloqueos de MOVITS 1? Bueno, pues que nosotros tenemos un complejo completo PQRS de manera normal. Tenemos un PQRS de manera normal. Pero ¿qué pasa en el siguiente complejo? Bueno, pues ya hay un alargamiento precisamente del P y la R. Ya tenemos un alargamiento del P y de la R. Para el tercer complejo ya tenemos un alargamiento todavía más grande, ¿verdad? Entonces
Aquí estamos hablando más o menos como de unos 9 cuadritos, entonces si multiplicamos 9 por 0.04 nos estaría dando 0.36. Entonces tenemos ya 0.36 de retraso, ¿verdad? En el segundo sería como de 0.28, como 7 cuadritos serían 0.28, en el segundo 0.36, y aquí nos damos cuenta matemáticamente que ya hay un alargamiento hasta que el dato clínico o patognomónico es que hay una P que ya no conduce el impulso. Entonces, hablamos que la dinámica, la interpretación del MOVIX 1 es de que tenemos un PR que se va alargando, alargando, alargando hasta que una P no conduce. Fisiológicamente sería que hay un retraso en la conducción hasta que una P no conduce, o sea, hay una contracción auricular, pero ya no hay una contracción ventricular. En el MOVIX 2, en el caso del MOVIX 2, nosotros representamos aquí un complejo, todo un complejo PQRS-ST, todo normal, en morfología normal. Tenemos una P en el segundo totalmente normal. Tenemos un tercer eh, complejo total, todo normal, PQRSST normal, pero hay una P que no conduce. Entonces nos habla de que el corazón late de manera normal, late de manera normal, late de manera normal, hasta que hay una P que no conduce. De hecho, aquí tenemos un 3-1, ¿verdad? Hay tres complejos bien y una P que no conduce. Entonces a esto nosotros le llamamos un MOVIX 2, es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIX 2. ¿Y qué pasa en el bloqueo de tercer grado? Pues en el caso del bloqueo de tercer grado, que es el bloqueo más grave, digámoslo así, pues las aurículas van por su lado y los ventrículos van por su lado. Entonces reconocemos aquí una onda P, reconocemos aquí otra onda P, reconocemos aquí otra onda P, reconocemos aquí otra onda P, reconocemos otra onda P. Entonces nos damos cuenta que los QRS van por su lado, los QRS van por su lado y las ondas P van por su lado. Siempre mantienen una de las determinantes es que las distancias de R a R del complejo QRS siempre son regulares y la distancia que hay entre las P's y las P's pues siempre son igual, siempre mantienen la misma distancia. Entonces hay una regularidad entre las P's y una regularidad entre los QRS. Pero clínicamente, pues las P's van por su lado y los QRS van por su lado. Entonces, fisiológicamente, las P's hacen su contracción y los QRS hacen su contracción ventricular por su lado. Entonces, esto genera una disociación prácticamente entre las aurículas y los ventrículos. Si nos vamos a las progresiones de los bloqueos, pues los de primer grado vendrían siendo los bloqueos de menos problemas clínicos en el paciente y los de tercer grado los problemas más clínicos en el paciente. Hay algunos métodos para evaluar o determinar los bloqueos. Dentro de los métodos que hay, nos dice que primero debemos de reconocer si hay una onda P en el trazo electrocardiográfico. Pues sí, tenemos una onda P. Si ponemos el ejemplo del bloqueo de primer grado, ponemos el ejemplo del bloqueo de primer grado, tenemos una onda P, sí, sí hay una onda P. Hay un QRS, sí, sí hay un QRS, ¿verdad? A cada P le corresponde un QRS, pues sí, ¿verdad? A cada P le corresponde un QRS, ¿sale? El ritmo rápido o lento, si es rápido se llama taquicardia, si es lento se llama bradicardia. Entonces aquí tenemos una bradicardia, ¿verdad? Porque el ritmo es lento. Y si a cada P le corresponde un QRS, pues sí, ¿verdad? Nada más que hay un distanciamiento en el PR, entonces hay un distanciamiento, hablamos de un bloqueo. En los casos de segundo grado, aplicamos el mismo análisis, hay ondas P, sí, sí hay ondas P, hay QRS, sí, sí hay un QRS, es un ritmo rápido o lento, pues es un ritmo lento, ¿sale? Y a cada P le corresponde un QRS y no, ¿verdad? Aquí no. Entonces a cada P le corresponde un QRS no, entonces si no,
estamos hablando de un bloqueo. Pues es un método de análisis también muy rápido para determinar los bloqueos cardíacos, estas alteraciones electrocardiográficas que generan datos de bajo gasto cardíaco en el paciente. Y pues bien, aquí contemplamos precisamente los criterios ya de manera más objetiva hacia los bloqueos cardíacos. Aquí tenemos un bloqueo de primer grado, en donde ustedes ya lo pueden analizar con más detenimiento, entender que tenemos una onda P, tenemos un cuento RS, tenemos 6 cuadritos pequeños de este intervalo que vienen siendo aproximadamente 0.24 milisegundos, se pasa del 0.20, entonces aquí estamos hablando de un bloqueo de primer grado. Aquí tenemos un bloqueo de segundo grado de manera más detenida, en donde de esta tira electrocardiográfica, pues tenemos este alargamiento, ¿verdad? Del PR, este alargamiento progresivo que va siendo del PR hasta la onda P que no conduce. Entonces, este es un ejemplo que les dejamos a ustedes para que lo realicen, saquen ustedes cuáles son los alargamientos. Por ejemplo, aquí ya tenemos prácticamente un alargamiento de 2 cuadritos grandes, ¿sale? Cada cuadro grande, recordemos que representa 0.20. Entonces es un ejercicio que pueden hacer ustedes en casa para determinar cuál es la distancia de los alargamientos, y pues la P que no conduce, característica del bloqueo de Movitz 1. Fíjense que uno de los criterios precisamente de la OMS y del Colegio Americano de Cardiología nos marca que siempre los bloqueos Movitz 2 tienen que ser precedidos de al menos 2 ondas P. Eso nos habla de que vienen de un complejo normal, completamente normal, otro complejo completamente normal, otro complejo normal y una P que no conduce. En este caso estaremos hablando de un trigemidismo. Entonces el trigemidismo son cuando son 3 ondas P que preceden 3 complejos completos QRS hasta que se antecede una onda P. El bigemidismo nos habla de 2 complejos normales y una onda P que lo conduce. Entonces el criterio pues es de que son complejos normales hasta que una P no conduce. Entonces late el corazón de manera correcta, late de manera correcta en el segundo complejo, late de manera correcta en el tercer complejo, y pues simplemente hay una contracción de las aurículas y ya no hay una contracción ventricular. Y bueno, pues aquí tenemos también otros criterios para lo que es el bloqueo de tercer grado. De hecho, este bloqueo pues nos habla de estos criterios en donde no tienen una relación, ¿verdad? Las ondas P con los QRS, entonces cada quien va por su lado. Hay mayores ondas P, cumple con el criterio de que hay la misma distancia siempre entre las ondas P y la misma distancia entre los complejos QRS. Muy bien, nosotros vamos a abordar ya en este momento lo que es la farmacología. Una vez que revisamos la electrocardiografía, pues para determinar cuál es el ritmo cardíaco del corazón. El primer medicamento que nosotros tenemos como intervención del algoritmo, pues es la atropina. La atropina es un medicamento que se puede considerar como un parasimpático lítico. ¿Qué es esto? Pues es un medicamento que va a inhibir el sistema parasimpático. Sabemos que el sistema parasimpático lo que busca es enlentecer o disminuir, ¿verdad? Y si nosotros hablamos del corazón, pues trata de disminuir o enlentecer la frecuencia cardíaca. La atropina va a actuar sobre el sistema parasimpático y va a dejar libre, digámoslo así, o que actúe el sistema simpático. Y de esta manera, pues la función del simpático es aumentar la frecuencia cardíaca. De esta manera, la atropina pues actúa así en el paciente. Viene en una presentación de 1 miligramo, 1 mililitro. La forma de administrarse es en bolo. Yo he visto en mi práctica como enfermero que algunos médicos la diluyen en 9 cc de solución Harman, o sea, de solución glucosa, pero en nuestro curso, bueno, el curso de ACLS,
marca que debe de ser en bolo. Entonces, la administración es en bolo. La primera dosis en el paciente es de 1 miligramo de atropina, y pues la dosis máxima son 3 miligramos. Por eso representamos aquí la atropina con 3 ámpulas, que sería la dosis máxima de la atropina. Y pues bueno, la atropina, al actuar sobre el sistema simpático, parasimpático, pues bueno, va a actuar sobre la inervación precisamente del sistema parasimpático y la inervación del sistema simpático. Entonces recordemos que la inervación del sistema simpático llega hasta el nodo AB. Entonces es importante saber esto porque en los casos de bradicardia, por ejemplo, aquí tenemos una bradicardia en el paciente, una frecuencia cardíaca de 38, 70-50, entonces aquí ya tenemos un criterio, ¿verdad?, de inestabilidad hemodinámica. Entonces, en los casos de bradicardia sintomática o de bloqueos de primer grado, en bloqueos AB de primer grado, pues va a funcionar la atropina, ¿verdad? Porque todavía está ahí, hasta el nodo B hay una inervación simpática y parasimpática. Entonces, en casos de bradicardia puede ocuparse. ¿En qué casos ya no hay una utilidad de la atropina? Pues en los casos de que el paciente esté presente ya un MOVITS 2. Entonces, bradicardia sintomática, bloqueos de primer grado y bloqueos, como en este caso, MOVITS 1, de segundo grado tipo 1, donde el PR se va alargando, se va alargando, se va alargando hasta que una P no conduce. Pues en estas tres situaciones, o en estos tres casos, es funcional la atropina. Entonces recordemos, la atropina, primer medicamento de elección en el algoritmo de bradicardias para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca de mi paciente. Como siguiente línea de tratamiento, digámoslo así, o tratamiento complementario, pues está la electroestimulación, que es lo mismo, que colocar un marcapasos. De hecho, fue una de las actualizaciones precisamente recientes del curso de ACLS, en donde los tratamientos pueden ser complementarios, o sea, puede ser la administración de una infusión, por ejemplo, con electroestimulación. Entonces, lo primero que tenemos que entender que el paciente, cuando tiene un problema hemodinámico, un problema de un bloqueo cardíaco, bueno, pues vamos a darle la terapia eléctrica, la electroestimulación, para que este marcapasos, que así se le conoce también, pues genere unos ciertos impulsos, genere ciertos estímulos eléctricos que van a hacer que este corazón pues lata un poquito, aumente su frecuencia más de lo que está latiendo. Entonces, ¿cuál es la palabra clave en los equipos o en los monitores? Pues la palabra pacer. Nosotros debemos de buscar en nuestro monitor la palabra pacer para tratar de darnos cuenta si es que tiene la función de marcapasos. Es importante también entender que los equipos que tenemos, los monitores desfibriladores o los monitores, tienen una serie de herramientas para la atención del paciente, llámese marcapasos, llámese en cardioversión, desfibrilación, monitorización. Entonces, sí es importante que reconozcamos cuál es el equipo que estamos utilizando para ver si tiene la terapia eléctrica en nuestro paciente. Entonces, lo primero es reconocer marcapasos, que tenga marcapasos, para considerar la terapia de electroestimulación. Una vez que nosotros reconozcamos esto en el equipo, pues bueno, vamos a preparar al paciente, ya que vamos a administrar en el paciente consciente, pues vamos a administrarle descargas, ¿no?, prácticamente eléctricas, no son electroestimulaciones. Entonces eso puede generar un disconfort o una incomodidad en el paciente. Entonces hay que preparar al paciente explicándole cuál es el procedimiento y lo que va a sentir. Después de preparar al paciente, pues considerar el uso de parches para la electroestimulación. Entonces son unos parches ya sean individuales, hay algunos equipos que tienen parches individuales y hay otros equipos que tienen parches multifunción. Estos parches multifunción pues pueden tener la opción de que en ese mismo parche, sin quitarlo, pueden desfibrilar, pueden cardiovertir o pueden utilizarlo como marcapasos. Entonces, ¿de qué depende? Pues del equipo que ustedes tengan. Entonces, la selección de los parches.
De ahí la preparación del equipo, ¿ok? La preparación del equipo. ¿Qué significa la preparación del equipo? Pues bueno, activar el modo Pacer, así como lo estoy haciendo yo, activar el modo Pacer en el equipo y pues visualizar el panel del marcapasos, del equipo. Es importante visualizarlo porque me cambia la pantalla que tiene. Comúnmente las pantallas de monitorización cambian y me coloca una pantalla en donde nos va a colocar a nosotros o nos va a estimar la frecuencia cardíaca a la cual queremos nosotros programar el equipo, y de manera ascendente pues los miliamperes, que es la terapia eléctrica para la estimulación. Hay que considerar en el paciente también la sedación y la analgesia. Entonces este punto queda a cargo del personal médico, considerar la sedación y la analgesia. Entonces, ¿qué es la sedación? Pues algún medicamento que permita al paciente tratar de relajarlo, tratarlo de dormirlo para disminuir el umbral de dolor, de sensibilidad. Y la analgesia también va a generar, inhibir la sensibilidad hacia el estímulo, ¿no?, que está pasando por el tórax del paciente. Entonces, tanto la sedación como la analgesia queda a consideración de los medicamentos que utiliza el médico. Y pues cuando nosotros estamos listos para generar la electroestimulación, pues hay que colocar los parches. Hay dos maneras de colocación los parches. Tenemos una posición o una postura anterolateral y tenemos una postura anteroposterior. ¿De qué depende esto? Pues obviamente del fabricante del equipo que ustedes tengan. Habrá algunos parches que se deban de colocar anterior, que es como nosotros comúnmente desfibrilamos al paciente, o anteroposterior. ¿De qué depende esto? Vuelvo a repetir, del fabricante del equipo que nosotros tengamos. Ahora bien, en la siguiente diapositiva pues vamos a revisar esta secuencia de la aplicación de la electroestimulación. La secuencia del marcapasos inicia cuando nosotros tenemos ya preparado al paciente, ya vimos que el equipo funciona, se le colocan los parches, se medica o se premedica al paciente, y pues la secuencia comienza aquí con la diapositiva número 1, en donde nosotros cuando colocamos la palabra Pacer, donde apretamos el botoncito de Pacer, pues me cambia la pantalla, ¿verdad? Y salen unas muescas, digámoslo así, unas muescas, que son estas líneas que se colocan en el marcapasos, en la pantalla, en el canal de monitorización electrocardiográfica. Aquí vemos que el paciente viene de un bloqueo. Esto que viene aquí es un bloqueo, y cuando nosotros apretamos la palabra Pacer, automáticamente me salen estas líneas, estas muescas, y significa que el equipo está funcionando. Entonces aquí hay una situación bien importante. Que hay unas que están capturando, como en este caso, hay unas que están capturando. Aquí está, vamos a ver. Aquí estas capturaron. Estos latidos del corazón capturaron, pero estos latidos no. En la diapositiva número 2 nos damos cuenta que pues el equipo me mandó esta configuración en la pantalla, y que hay unas líneas, hay unos latidos cardíacos que están capturando y otros que continúan sin capturar. En la tercera diapositiva vemos representado este panel que cambió desde que nosotros lo activamos. Si se dan cuenta, en la diapositiva 2 te marca por default una frecuencia cardíaca de 70 y 5 miliamperes, que es la estimulación cardíaca. Nosotros lo siguiente que tenemos que hacer después de haber colocado Pacer y ver el funcionamiento del corazón, pues frecuenciar en 60 latidos por minuto. Entonces esa es la frecuencia de base a la cual queremos llevar nuestro paciente, y los 5 miliamperes que inicialmente está teniendo. En la diapositiva 4 nosotros nos damos cuenta que ha cambiado los miliamperes. Entonces vamos a ir subiendo de manera progresiva, dándole tiempo al equipo que emita su
su descarga eléctrica y que el corazón la capture. Hasta este momento tenemos una frecuencia cardíaca de 60 y tenemos 30 miliamperes. Nos damos cuenta que en nuestro canal de exploración del electro pues sigue habiendo algunas muescas donde no ha capturado, otra muesca donde no ha capturado y otras muescas donde sí ha tenido captura. Entonces vamos a ir subiendo de manera progresiva, dándole tiempo al equipo y al corazón que hagan su trabajo. Y en la número 5 nosotros nos damos cuenta que estamos trabajando sobre 40 miliamperes y que ya tenemos una mayor captura de de los latidos del corazón. Entonces, lo que nosotros buscamos es una sincronización. ¿Qué es la sincronización? Bueno, pues que por cada electroestimulación haya un latido cardíaco. Entonces, aquí nos damos cuenta el funcionamiento de la electroestimulación y aquí nos damos cuenta y en estos complejos anchos nos damos cuenta de la función de esta sincronización. Entonces, aquí ya tenemos tres complejos, tres latidos cardíacos que están sincronizados. La frecuencia cardíaca a la cual ya la llevamos es hacia 60 y en la imagen número 6 nos damos cuenta que ya hay una sincronización de manera adecuada de nuestro paciente, que ya hay que esta electroestimulación está funcionando porque los latidos cardíacos bajos del paciente los llevamos hacia 60 latidos y estamos ya generando una presión arterial de 90/60 en relación a que el anterior estaba en 70/50. Entonces esto es importantísimo en mi paciente, importantísimo en mi paciente. Entonces aquí ya nos habla de que hay una mejoría hemodinámica en el paciente. ACLS te marca, el curso de ACLS te marca que después de la captura nosotros le demos un rango de miliamperes de seguridad. Si está en 40, pues a lo mejor dejarlo en 45, 50, dependiendo cuánto tiene el equipo, o sea, cómo va subiendo el equipo. Hay equipos que van siguiendo de A2, de A2, de A5, entonces dependiendo del equipo, darle un poquito de mayor miliamperaje para que se asegure esta captura de nuestro paciente. Entonces esta es la secuencia que nosotros tenemos para la utilización del marcapasos y pues se confirma que hay una relación 1 a 1 y que aumenta los signos vitales de mi paciente. Aquí les presento yo unas imágenes del monitor que tenemos nosotros aquí en el trabajo. Entonces es un monitor desfibrilador multiparamétrico en donde en la imagen número 1 nosotros lo tenemos en el modo monitor. Tenemos nuestro selector de encendido, nuestro selector de opciones y este selector de opciones lo tenemos en modo monitor. Entonces lo tenemos en modo monitor. Lo siguiente que hay que preguntarnos si este monitor cumple con marcapasos o si tiene marcapasos. Entonces nos damos cuenta que este equipo sí tiene la opción de un marcapasos, ¿verdad? Que es la terapia que va a generar una electroestimulación. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues cambiar, ¿verdad? Cambiar el selector para colocarlo en posición marcapasos. En la imagen número 2 nos damos cuenta de que ya está seleccionada la opción de un marcapasos. Ya tenemos la selección del marcapasos y que automáticamente la pantalla cambia de mi equipo y me da precisamente estas muescas en donde me dice que hay una función de electroestimulación. El equipo está generando una estimulación eléctrica para que el corazón pueda capturarla, el sistema de conducción, y llevar al paciente hacia una frecuencia cardíaca adecuada y mejoren sus signos vitales. Nos da aquí una programación de 70, ¿verdad?, latidos por minuto y 0 miliamperes, porque todavía no comienza la electroestimulación. En este mismo recuadro vemos que el panel de electroestimulación está dividido en lo que es la frecuencia cardíaca y los miliamperes, ¿verdad? Entonces estos botoncitos los iremos moviendo para incrementar en el panel, ¿verdad? Incrementar en el panel la frecuencia y la electroestimulación. Entonces este sería mi panel de control de mi equipo. Y en el caso, en la diapositiva 3 o en la imagen 3, nos damos cuenta de que ya manipulé yo este panel para dar una frecuencia cardíaca de 60
y de generar ya una electroestimulación en el paciente. Entonces este es un monitor en vida real. Las imágenes anteriores pues fueron algunos simuladores, pero bueno, de manera real así es como nosotros nos damos cuenta de que nuestro equipo tiene una función de marcapasos. Y bueno, dentro de esta secuencia de tratamiento, después de la atropina y del marcapasos, pues tenemos las infusiones, que son la administración continua de un medicamento en una unidad de tiempo. Básicamente la unidad de tiempo es un minuto, entonces los dos medicamentos de elección para este algoritmo pues son la dopamina en una dosis de 5 a 20 gamas. Esta dosis permite que tenga un aumento de la fuerza de contracción del corazón a 5 gamas y a 20 gamas una dosis vasoconstrictora. O sea, lo que hace es que aumenta la presión arterial o la tensión arterial. Tenemos el medicamento dopamina y tenemos el medicamento adrenalina. La presentación de la dopamina es de 200 miligramos en 5 mililitros. Es una amina, significa que es un medicamento que es un inotrópico positivo. Va a aumentar la fuerza de contracción en mi paciente. Recordemos que la bradicardia va a generar inestabilidad hemodinámica porque va a haber un déficit en la circulación en el gasto cardíaco. Entonces por medio de estos medicamentos vamos a aumentar el gasto cardíaco. Entonces la dopamina, presentación de 200 miligramos en 5 mililitros, y la adrenalina, pues la presentación de 1 miligramo por mililitro, y también es un medicamento que vamos a ocuparlo como un inotrópico positivo. La dosis es de 2 a 10 microgramos por minuto. Entonces tanto la adrenalina como la dopamina, estamos hablando de dos medicamentos que van a ser administrados en infusión como una terapia farmacológica complementaria del paciente. Y pues bien, bueno, vamos a revisar la dopamina, que actúa sobre los receptores dopaminérgicos del corazón y del árbol vascular. Y pues esta amina, que va a aumentar la fuerza de contracción del corazón, pues lleva una preparación para esta infusión. Entonces la técnica es una técnica de aforado, en donde nosotros vamos a tener dos ámpulas de dopamina, dos ámpulas de 200 miligramos que vienen en 5 mililitros, y las vamos a poner dentro de una solución de dextrosa al 5% con 240 mililitros. Entonces son 240 mililitros de una solución de dextrosa al 5, en donde nosotros le vamos a agregar dos ámpulas. Esta concentración pues vamos a tenerla de 400 miligramos. Ya cuando incluyamos las dos ámpulas de dopa en 240, pues vamos a tener una concentración de 400 miligramos en 250 mililitros. Y pues esta infusión la vamos a trabajar nosotros por medio de una constante. Una constante pues es un número que podemos ocupar siempre con la misma concentración en diferentes dosis, pero siempre con la misma concentración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si nosotros la dosis nos las está pidiendo en microgramos, recordemos que la dosis es de 5 a 20 microgramos, pues tenemos que convertir estos miligramos en microgramos. Y para convertirlo, pues nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar los 400 miligramos por 1000 y nos va a dar 400.000 microgramos. Entonces esta solución de 250 mililitros tiene 400.000 microgramos. Los mililitros de esta solución pues no los podemos pasar así como tal en mililitros. Comúnmente este tipo de medicamentos, las aminas, van a ser pasados por bombas de infusión, y en el caso de que no tengamos una bomba de infusión, pues por medio de un microgotero. Son volúmenes medidos. Tenemos que tener un control de volúmenes medidos, específicamente una gota que pueda ser medida, como en este caso el microgotero. Entonces, porque recordemos que las aminas, pues como son dosis muy pequeñitas, pues podemos pasarlos muy rápido, ¿verdad?
de las dosis de medicamento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues los 250 mililitros vamos a multiplicar por 60. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 1 mililitro son 60 microgotas. Entonces multiplicamos 250 mililitros por 60, que serán microgotas, y automáticamente nos va a dar como respuesta 15,000, ¿verdad? 15,000 microgotas. Entonces, esta solución de 250 va a tener 15,000 microgotas y 400,000 microgramos. De ahí, para sacar la constante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dividir 400,000 microgramos de dopa entre 15,000 microgotas, y la constante que me va a dar es de 26.6. Esta constante, les decía yo, me habla de qué es la concentración mililitro de esta solución. Y la forma de aplicarla es la siguiente. Si nosotros estamos atendiendo a un paciente y me dicen que nosotros vamos a pasar 5 gamas en ese paciente, o sea, 5 microgramos por minuto, la preparación sería la siguiente: serían 5, que sería la dosis, 5 por peso. Recordemos que una gama es una dosis, peso, tiempo. Entonces tenemos 5, que sería la dosis, 70, que serían los kilogramos, un ejemplo del paciente estándar, digámoslo así, por el cual se hacen los cálculos, y multiplicamos 5 por 70, nos va a dar 350. Esto lo vamos a dividir por la constante, que sería 26.6, y me da como resultado 13.3 microgotas por minuto. Entonces prácticamente sería una gota cada 4 segundos más o menos. Entonces esta dosis, este número de gotas de 13.3 en un minuto, me estaría hablando de que es la dosis de 5 gamas de dopa para este paciente. Entonces les recuerdo, la infusión es la administración continua de un medicamento, en este caso de dopamina, por unidad de tiempo, ¿verdad? Que sería un minuto. Entonces la dosis de 5 gamas serían 13.3 gotas en un minuto. Para la adrenalina, pues tenemos también la infusión. Es una técnica de aforado igual, en donde una ampula de adrenalina la vamos a poner en 100 mililitros de solución cloruro de sodio o solución Harman, a diferencia de la dopa, que era en solución glucosa. Estaba en solución Harman, solución cloruro. La concentración de la solución pues es de 1 miligramo, ¿verdad? Va a haber 1 miligramo en los 100 mililitros. Entonces 1 miligramo en 100 mililitros de esta solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues convertir la dosis de la adrenalina, dijimos que era de 2 a 10 microgramos por minuto. De 2 a 10 microgramos por minuto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues estamos trabajando nosotros en miligramos, vamos a trabajarlo a convertirlo en microgramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues 1 miligramo, lo vamos a multiplicar por 1000, y el resultado es 1000 microgramos. Entonces, esta solución de 100 mililitros, va a tener 1000 microgramos. ¿Ok? 1000 microgramos. A lo que 10 mililitros, si nosotros hacemos algo que se llama farma por derivación, para sacar las concentraciones, pues si hablamos de 10 mililitros, ya no 100, sino 10 mililitros, vamos a tener 100 microgramos. Y si nosotros hacemos más derivación, vamos a tener que 1 mililitro es igual a 10 microgramos. 10 microgramos. 1 mililitro es igual a 10 microgramos. Las aminas, como habíamos hablado, deben de pasarse por bomba de infusión o por volúmenes medidos, por equipos de volumen medido, como en el caso pues los microgoteros. Entonces, si nosotros hablamos del microgotero, decimos que 60 microgotas es igual a 1 mililitro. O sea, 1 mililitro es igual a 60 microgotas. Lo vamos a fragmentar y son 60 microgotas. Si hacemos farma por derivación, hablamos de que 60 microgotas es igual a 1 mililitro, que es igual a 10 microgramos. Por lo tanto, 6 microgotas es igual a 1 microgramo. Y de esta manera nosotros podemos alcanzar precisamente de manera más efectiva, más específica,
la infusión de nuestro paciente. La dosis tenemos de 2 a 10. En el caso de que queramos seleccionar la dosis adecuada, pues entendemos que 12 microgotas equivalen a 2 microgramos, 18 microgotas equivalen a 3 microgramos, 24 microgotas equivalen a 4 microgramos, 30 microgotas equivalen a 5 microgramos. Entonces, hasta llegar a 60 microgotas es igual a 10 microgramos. Entonces, de esta manera, la farmacoraderivación nos permite sacar las concentraciones entre microgramos y entre microgotas de mi paciente. Recordemos que las aminas pues siempre tienen una dosis baja y una dosis alta. En el caso de la adrenalina, la dosis baja serían 2 microgramos y la dosis alta serían 10 microgramos. Y pues bueno, con esto llegamos al final de la revisión de este algoritmo, en donde pues hemos revisado el abordaje sistemático, cómo evaluar, cómo iniciar la evaluación del paciente por medio del abordaje sistemático, ABCDE, y la evaluación del sample, evaluación secundaria también. Una vez que realizamos esto, el equipo de respuesta rápida o equipo de emergencias pues generará, ¿verdad?, la atención inicial, que es mantener la vía permeable, oxigenarlo, canalizar al paciente, interactuar con él sobre la sintomatología o el motivo de consulta o de atención y súper importante, monitorizar, ¿verdad? Colocar el monitor en derivación de 2, ganancia 0.5 o 1.0 y como resultado de esta monitorización del paciente, pues tener ya un esquema más completo, ¿verdad? De datos para atenderlo. Y bueno, determinar si esta bradicardia, después de estas intervenciones iniciales o primarias, pues no mejora su estado y va a generar o tiene una situación que compromete la vida, como cual pues hipotensión, alteración del estado mental, datos de choque, molestia torácica isquémica o insuficiencia cardíaca. Si nosotros nos damos cuenta de algún dato de inestabilidad, en ese momento se tiene que atender al paciente, ¿verdad? Porque está en riesgo la vida. Entonces, en nuestra secuencia de atención, nuestro esquema de tratamiento es inicialmente con atropina. Entonces, bradicardia, frecuencia cardíaca lenta, menor a 50 latidos, que genera un problema circulatorio, le vamos a dar inicialmente atropina. Eso es lo que vamos a hacer con el paciente. ¿En qué casos? Pues en los casos de donde sea un bloqueo, una bradicardia, perdón, en el caso de una bradicardia sintomática, pues la atropina va a funcionar. En el caso de un bloqueo de primer grado va a funcionar. En el caso de un bloqueo de segundo grado MOVIX 1 también va a funcionar la atropina. ¿En qué casos no funciona la atropina? Pues en un bloqueo de segundo grado MOVIX 2 no funciona la atropina, porque no hay inervación simpática, ni en bloqueos de tercer grado. Entonces esa es la primera línea de tratamiento. La siguiente línea de tratamiento pues es el marcapasos transcutáneo. Cabe mencionar que la palabra pacer es un indicador de que el equipo, el monitor que tenemos, pues tiene un marcapasos. Considerar la sedación y la analgesia del paciente e ir realizando esta intervención por medio del panel, ¿verdad?, que tiene nuestro equipo, en donde nosotros vamos a programar una frecuencia cardíaca mínima de 60 y generar esta electroestimulación de manera ascendente, los miliamperes en nuestro paciente. Si no hay una mejoría en los signos vitales del paciente o no hay una captura y una sincronización, bueno, puedes recurrir al manejo de aminas, al manejo de infusiones con los medicamentos dopamina o adrenalina. Entonces cada uno de ellos tiene su forma de preparación y pues administrar estos medicamentos de manera continua en cierto tiempo. Es muy importante y nos lo maneja el algoritmo, considerar al experto. Es súper importante considerar al experto. Recordemos que CLS maneja inicialmente los primeros 10 minutos, ¿no?, de este tipo de situaciones, pero la consulta del experto es muy importante, ya que puede haber otras condiciones que puedan generar
obviamente la bradicardia. ¿Como cuáles? Pues como isquemia miocárdica o infarto, algún tóxico, ¿no? Alguna droga depresiva del sistema nervioso central que tengamos que revertir, el uso de algunos medicamentos, ¿no? Como beta-bloqueadores, digoxina y bueno, pues alguna alteración electrolítica. Entonces sí, es importante dar atención inicial al paciente y considerar al experto. Y pues bueno, con esto terminamos la revisión de este algoritmo y pues espero que sea de tu agrado, de tu ayuda y mucho éxito. Saludos.